Si ustedes leen a Pablo de Tarso cuidadosamente en todas sus epístolas, verán que son muy interesantes. Pablo de Tarso en los Corintios, Pablo de Tarso en los Gálatas, Pablo de Tarso, muy bien, a los hebreos. Habla siempre del Jesucristo interior. Rara vez alude al gran Kabir Jesús histórico. A ese Jesucristo íntimo es que hace alusión Pablo de Tarso. ¿Cuál es el mérito del gran Kabir Jesús que vino hace cerca de 2000 años en la Tierra Santa? Uno, y muy grande: habernos traído la doctrina del Señor. ¿Por qué tenía que ser él el que enseñara esa doctrina? Porque el Señor se había encarnado en él, se expresaba a través de él. Y por eso él enseñó la doctrina del Cristo íntimo. El Cristo íntimo es lo que cuenta. Él es el instructor del mundo y se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. El Señor es el instructor, el que da la enseñanza. Todo lo que estoy diciendo a ustedes no podría decirlo si no fuera por el Señor. Él es el que ha dado las enseñanzas a todos ustedes a través de los libros. No mi persona, porque mi persona no vale Fein Cent. Es el Señor. Me siento feliz de que yo, que soy pues algo que nada vale, haya sido escogido por el Señor para que Él se exprese a través de mí. Así pues, es el Señor al que hay que darle las gracias, no a mi persona, que nada vale, que no vale 5 centavos. Fein Cent. Claro que esto podría dar origen a preguntas y me gustaría que a ustedes hicieran preguntas y yo con mucho gusto responderé. Bueno, se te adelantó el pajarito, pues, y ahí... Sí. Usted habló del Buda Maitreya antes, pero no quedó grabado. Me gustaría que, si es tan amable, nos repitiera lo del Buda Maitreya y lo de Kalki, su significado. Hay Budas de contemplación y hay Budas transitorios. Los Budas transitorios o en tránsito son Budas que todavía no han recibido al Señor. Cualquier Buda que haya recibido al Señor, que haya pasado por la iniciación Venusta, es un Buda de contemplación, es un Buda Maitreya. De manera que Buda Maitreya no es solamente un sujeto XX, por muy divino que sea. Buda Maitreya es cualquier Buda que haya recibido al Señor, que lo haya encarnado. En cuanto a mi Buda interior, él lo tiene encarnado. Por eso se dice Buda Maitreya. No olviden ustedes que al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. Esa es mi respuesta con respecto al Buda Maitreya. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? En cuanto al Kalki. Kalki Avatara. Sencillamente estamos en la edad del Kali Yuga. En este final del Kali Yuga, el Señor tenía que volver para poder enseñar a la humanidad. Y ya ha vuelto. Y está aquí con ustedes. El Señor se expresa a través de mí. Lo tengo encarnado. Él es el instructor. Él es el que inicia la era del acuario. Pero es el Señor. Mi humana persona, repito, no vale nada. Aclaro eso, para que no se rinda culto a mi personalidad, que no se confunda la lámpara con la luz que brilla a través de la lámpara. Así pues, el Señor ha querido venir, nadie se lo podía interrumpir. Está hablándoles para enseñarles, para mostrarles el camino. Como estamos en la edad del Kali Yuga, se dice Kalki, correspondiente a la época esta. Avatara significa mensajero. Un mensajero.
otra cosa, maestro. Usted habló de la resurrección de 3 días a 3 años. ¿Puede explicar eso? Es que los 3 días simbólicos de la resurrección son realmente 3 años. Porque el Señor, después de la crucifixión, baja al Santo Sepulcro. Y pasados 3 años resucita el Señor. Pero en cábala esotérica, esos 3 años se alegorizan con 3 días. Se dice 3 días. También hay otro modo de plantearlo de los 3 días, a la luz de la alquimia hermética. Obviamente, se necesitan 3 purificaciones para lograr la resurrección, a base de hierro y fuego. Si ustedes observan cuidadosamente, podrán ver por sí mismos que en la cruz están los 3 clavos de hierro. Significa, pues, las 3 purificaciones por el hierro y por el fuego, porque sobre la cruz está la palabra Ingri, que significa fuego. Ignis natura renovator integran. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. Así pues, son necesarias 3 purificaciones antes de la resurrección. Esos son los 3 días, a la luz de la alquimia. El primer día corresponde a la primera montaña, en que el ser humano tiene que pasar por las iniciaciones, por el camino de la iniciación esotérica o mística. El segundo día corresponde ciertamente a la segunda montaña, en que el iniciado tiene que descender a los infiernos y ascender de esfera en esfera hasta el empíreo. El tercer día está sobre la cumbre misma de la segunda montaña. Corresponde a los 8 años de la gran obra. 8 años sufrió el Pacharca Hong, enfermo de lepra. Pero no es la lepra física, no. Es la lepra interior, es la lepra del ego. Cuando se dice que quedó limpio de lepra, murió su ego. Todo le fue devuelto al patriarca. Son 8 años. 8 años de lepra. Los 8 años del Pacharca Hong. Durante esos 8 años se realiza toda la gran obra. Pertenece a los misterios de la alquimia. Se necesita ser alquimista para poder estudiar los misterios de la gran obra. Y se necesita recibir el don Dei, el don de Dios, para comprender los misterios de la gran obra. Alguien podría, por ejemplo, estudiarse el mejor volumen de alquimia, o estudiarse a todos los alquimistas del mundo, estudiarse a Sendivogius, estudiarse a Raimundo Lulio, a Nicolás Flamel, al señor Luis de Stisac, estudiarse a San Germán, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos estudiar todos los alquimistas, decir Francis Bacon y a muchos otros, pero si uno no tiene el don Dei, el don de Dios para comprender los misterios de la gran obra, se queda en ayunas, no entienden nada. Y ciertamente durante los 8 años que se pasen sobre la cumbre de la segunda montaña, tiene uno que realizar la gran obra. Convertir los cuerpos existenciales superiores del ser en cuerpos de oro puro. Durante los 8 años que se pasan sobre la cumbre de la segunda montaña, tiene uno que calificar las iniciaciones recibidas en la primera montaña. De nada sirve recibir las 8 iniciaciones fundamentales si uno no las califica. Y la calificación no es posible sino destruyendo al ego, primero en el abismo, segundo en las zonas vitales, tercero en el mundo astral, cuarto en el mental, quinto en el causal, sexto en el budismo. Y el séptimo sí no alcanza a formar el ego, no alcanza a tener ego, porque el Atman no tiene ego. Así pues, son 8 años. Y durante los 8 años tiene uno que calificar las iniciaciones recibidas antes de tener derecho a la resurrección. Ustedes pueden aspirar a la iniciación y me alegro que aspiren. Pero también les digo que de nada serviría recibir las iniciaciones si no las califican. Y no podrían ustedes calificarlas si no destruyen el yo psicológico, si no mueren en sí mismos, aquí y ahora. Del nacimiento se aprende muy poco, pero de la muerte se aprende todo.
La clavícula maestra de todos estos estudios está en la muerte, en la disolución de los elementos indeseables que llevamos en nuestro interior. Maestro, la iniciación venusta es luego de haber hecho este trabajo, o sea, cuando se encarna el Cristo. La iniciación venusta es para todo hombre que ha llegado a la quinta iniciación del fuego. Cuando se llega a la quinta iniciación del fuego, y a condición de meterse dentro del camino directo, entonces se recibe la iniciación de diferente. Se encarna al Señor. Siempre después de los 8 años. No, lo que te estoy diciendo es muchísimo antes. El remate de los 8 años ya en vísperas de resurrección. Pero si me preguntas por la iniciación venusta, eso es para los nenes de mamá, para los que están comenzando. Cuando uno recibe las primeras 5 iniciaciones del fuego y se coge la directa, puede darse el lujo de recibir la iniciación venusta. Pero eso es de la primera montaña. La resurrección es sobre la cumbre de la segunda montaña. Los 8 años son sobre la cumbre de la segunda montaña. Es que después que pasa las primeros 5 y vienen las otras 4. Primero hay que pasar la primera montaña y segundo la segunda montaña. Y sobre la cumbre del cerro, sobre la parte más alta de la segunda montaña, tiene que ser la gran obra. Con permiso de usted, maestro, voy a pasar por aquí, con su permiso. No, mejor aquí. Así pues, es necesario entender todo eso. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? A ver. Hoy quiero platicar con ustedes, tengo ganas de hablar. Una pregunta que puede hacer sobre Porfato, el autor de la lección magistral. Queríamos saber, él fue maestro. El maestro Luxemil. Obviamente el maestro Luxemil, pues, es un maestro, desencarnó. En vida se llamó Francisco Apropato. No quiero decirles que sea un maestro resurrecto, ni mucho menos. Es un maestro. Alcanzar la maestría la alcanza todo aquel que se convierte en hombre. Lo digo así porque los humanoides que pueblan la faz de la tierra no son hombres. Son simplemente crisálidas, dentro de las cuales puede formarse el hombre. Y quien se hace hombre, indubitablemente, pues, por tal motivo, se convierte en maestro. Pero una cosa es alcanzar la maestría, llegar a la maestría, y otra cosa es alcanzar, en verdad, la perfección en la maestría, que son diferentes. Cualquiera, con crear los cuerpos existenciales superiores del ser, se vuelve maestro, pero alcanzar la perfección en la maestría es muy diferente, es muy difícil. Y es lo importante, y no se puede alcanzar la perfección en la maestría si no se califica. ¿Qué quiere decir calificar exactamente? Pues es tan, dijéramos, natural eso que tú lo sabes. ¿Tú qué estudiaste en la vida? Electrónica. ¿Te calificaron o no? Bueno, así también hay consejo de examinadores para calificar una determinada iniciación. Un hombre podría haber recibido la quinta iniciación, que lo hace maestro, pero de nada le sirve eso si no califica la quinta iniciación. En la quinta iniciación tiene uno que, para ser calificado, tiene que desarrollar todo lo que le enseñaron cuando la recibió. Que recibirle es una cosa, y desarrollar todos los poderes, facultades, conocimientos que adquirió cuando le dieron, es otra cosa. Un hombre puede recibir la tercera iniciación que corresponde al mundo astral, pero si no la califica, de nada le sirve. Calificarla es posible, pues, si elimina en la totalidad todos los elementos indeseables que tiene en el mundo astral. Tiene que desarrollar en su cuerpo astral todas las características propias del iniciado. Tiene que eliminar los elementos indeseables de su astral para poder convertirse verdaderamente en un maestro calificado. Así pues, de nada sirven las iniciaciones si no se califican. Hay que calificarlas, recibirlas y luego calificarlas. Como de nada serviría la venida de nuestro gran Señor Jesús, el Cristo, si no nace también en nuestro corazón también. De nada serviría que hubiese muerto y resucitado si no muere y resucita en nosotros también. Es necesario, pues, comprender todo esto.
profundamente. No codiciar iniciación. Se necesita trabajar para merecerlas. Y después de merecidas, no inflarse. Porque si se infla, no califica. Y se necesita, pues, acabar con el engreimiento, si es que se quiere llegar a calificar. El engreimiento es el peor enemigo de las calificaciones. Porque uno puede engreírse por el dinero, otro puede engreírse por la posición social, otro puede engreírse por las iniciaciones. Y si se engríe por las iniciaciones, sencillamente no califica. ¿Por qué? ¿Cómo podría uno disolver el yo si está engreído? Si uno está convencido, por ejemplo, está engreído de que es, dijéramos, caritativo, pongamos, porque hace unas cuantas limosnas. Y se engríe de que, pues, no, caritativo, que da limosnas a todo el mundo. ¿No? Mientras permanezca en ese engreimiento, será incapaz de descubrir su propia crueldad. Mientras no haya eliminado el yo de la crueldad, no poseerá de verdad en sí mismo la virtud de la caridad. ¿De qué serviría engreírnos con la castidad? Yo soy casto. Absolutamente casto. Y ahí se siente un poquito aludido el maestro Gargagochini. Bueno, él lo dice con el propósito de dar ánimo a la gente, pero él más que ninguno sabe que es muy difícil la castidad absoluta. Es que uno le pregunta. Sí. ¿Usted es casto? Pregunta. Y yo no me avergüenzo de decirlo. Tenemos que más bien decir, estoy luchando por la castidad. Pero no entiendo. Es que para llegarle al que no sabe cuesta mucho rodeo. Entonces, arréglatelas como puedas. Lo que sí deseo decirles, no engreírse, mis queridos hermanos, por la castidad. Al contrario, reconocerse siempre como lujurioso, reconocerse siempre como fornicario, porque si uno se engríe de la castidad, no puede descubrir que tiene fornicación, que tiene lujuria. Y es que la lujuria, pues, reviste tantos aspectos. Muchas veces ustedes pueden sentir un amor extraño hacia una persona del sexo opuesto. Y llegan a sentir un amor que se les brote el corazón, que se les sale por la boca, ¿no? Pero ¿qué pasa? Habrá ese amor. Si le ponen debida atención al sexo, verán que en el sexo se establece una vibración muy simpática, muy curiosa, cuando están sintiendo ese amor por esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pero que hay un deseo animal, pero en el corazón se expresa como amor. Y en la mente puede que se exprese con ideales muy bellos hacia esa persona, viéndola preciosa, hermosísima, aunque por dentro sea esa persona un demonio, ¿no? Porque está escrito que al que feo ama, bonito le parece, ¿no? Una persona por muy fea, si uno la ama le parece hermosísima, ¿no? Así también ustedes saben que no hay muerto feo ni novia mala, ¿no? Es decir, uno siempre quiere lo que más ama, o quiere siempre lo que quiere y le parece hermoso. Bueno, pero continuemos hacia adelante. Si uno acaba con el engreimiento, que eso es gravísimo, si uno elimina de sí mismo el engreimiento y se considera siempre siendo un pecador, progresa esotéricamente. Pero hay de uno si uno se llega a engreír, porque entonces fracasa. ¿Me han entendido? El engreído no progresa. Hay muchos hermanitos que me escriben, cartas de distintos países, quejándose que no saben salir del astral, que no viajan por el mental, que no tienen un chispazo de luz nunca, jamás, amén, que nunca se les enciende el foquito por aquí adentro, total que se quejan. Es necesario que ustedes entiendan bien las cosas. Existen 3 clases de relaciones en la vida. Primero, la relación con su propio cuerpo. Si uno está mal relacionado con su propio cuerpo, el cuerpo puede enfermarse. Segundo, la relación con el medio ambiente que nos rodea. Si estamos mal relacionados con el medio ambiente que nos rodea, pues nos formamos problemas. Eso es claro. Y lo tercero, la relación consigo mismo, que es la más importante.
Si uno quiere llegar a tener esa iluminación tan deseada que ustedes quisieran tener, de entrar al nirvana, de viajar por el mundo causal, del búdico, o intuicional, etcétera, primero que todo tienen que establecer correctas relaciones con los centros superiores de su propio ser. Si ustedes logran establecer correctas relaciones consigo mismos, es decir, con los centros superiores de su propio ser, es obvio que llegan a la iluminación. Pero no es posible establecer esas correctas relaciones con los centros superiores de su propio ser si están llenos de engreimiento. El engreído no puede llegar a la iluminación jamás. Por tales motivos, los que quieren la iluminación, les aconsejo que adquieran primero que todo la virtud de la humildad. ¿Y cómo llega uno a la virtud de la humildad? Examinando su propia vida, teniendo el valor de reconocer sus propios errores. Si cualquiera de ustedes se propone examinar en detalle, minuto a minuto, segundo a segundo, todos los aspectos de su propia vida, llegarán a la conclusión de que no hay motivo como para engreír. Si son sinceros, ¿verdad?, consigo mismo, y examinan en detalle todos los pensamientos, sentimientos, deseos, todos los aspectos de su vida sexual, emotiva, mental, desde que nacieron hasta esta época, ustedes terminarán desencantados de ustedes mismos. Pero si ustedes se trabajan en esa forma y se hacen conscientes de que, verdad, no hay motivo como para engreírse, llegará el momento en que adquirirán la virtud de la humildad. Y solo el humilde puede establecer correctas relaciones con los centros superiores del ser. Espero pues que ustedes reflexionen en todas esas cosas, que se vuelvan humildes. A ver, que sigan las preguntas. Maestro, ¿a qué se debe la pérdida de la fe? Voy a decirles a qué se debe. Se debe a la mentira, al embuste, a la farsa. A través de distintas existencias, el ser humano ha venido mintiendo, ha sido farsante, ha sido embustero, ha acostumbrado el engaño, etc. Entonces, obviamente se han creado yoes de la farsa, yoes del embuste, yoes del engaño, etc., de la mentira. Todos esos yoes en su conjunto, en la existencia presente, falsean la mente y la hacen falsa. Una mente falsa es una moneda falsa. Y una moneda falsa no es una moneda legítima. Una moneda falsa es una moneda mentirosa, porque es falsa. Y lo que es falso es mentiroso. Una mente falsa es una mente falseada, una mente mentirosa. Una mente mentirosa no puede ser una mente que pueda tener fe. Es imposible que una mente mentirosa pueda tener fe. ¿De dónde la va a sacar? De manera que para poder adquirir la fe se necesita eliminar los yoes de la farsa, del embuste, de la mentira, del engaño. Si se hace eso, surge en nosotros la llamarada de la fe. Pero mientras los yoes de la farsa, de la mentira, del engaño, no hayan sido eliminados, no es posible tener fe. Porque los yoes de la mentira y del engaño, etcétera, falsean la mente. Y la mente falsa no puede tener fe porque es falsa. Como la moneda falsa es falsa y no puede ser legítima porque es falsa. Esa es la realidad de las cosas. ¿Por qué hay falta de fe en las gentes hoy en día? Porque las gentes son mentirosas, embusteras, farsantes. Tienen la mente falsa. Esa es la realidad. Maestro, los yoes, un yoe cualquiera puede expresarse en diferentes formas. Cualquier yo tiene tres formas generales de expresión. En el centro mental se expresa en una forma. Aquí, en el corazón, que es el centro emocional, se expresa en otro. Y en el centro motor, instintivo, sexual, tiene otra forma de expresión. Conclusión, cualquier yo se expresa en tres formas distintas. Y si queremos conocer el modus operandi de cualquier yo, tenemos que observarlo cuidadosamente en los tres centros: cerebral,
corazón, o sea, el emocional, y el centro motor del movimiento, del instinto, etc. Y entonces así lo podemos analizar mejor, comprenderlo mejor, entenderlo mejor en su jueguito. Después de haberlo entendido, vale la pena reducirlo a ceniza, volveré a cosa, con la ayuda del fuego flamígero, de la Divina Madre Kundalini. Así es como se desintegra cualquier yo. Hay que orar a la Divina Madre para que ella pulverice cualquier yo, lo desintegre, lo reduzca a cenizas, volveré a cosa. ¿Me han entendido? Un yo pulverizado puede volver a reproducirse. ¿Qué nos dice el Dante en la Divina Comedia? ¿No te acuerdas en la Divina Comedia una cita, un pasaje, donde de pronto un yo ahí, un sujeto X se vuelve polvo, muere, luego de entre la ceniza vuelve y brota otra vez más vivo que antes? Así como el ave fénix resucita de entre sus propias cenizas, así son los yoes. Si uno no permanece alerta y vigilante como el vigía en época de guerra, puede resucitar otra vez. De verdad que la vigilancia debe ser constante si es que de verdad nosotros queremos que los yoes no vayan a resucitar. Pero después que el yo muere, nace una virtud. Y después que se tenga una virtud, ¿se puede volver a perder otra vez? Se puede volver a perder. Hay que cuidarla. Los dioses también se caen. Hay que cuidarla siempre. ¿No ha leído acaso ustedes todo lo que dice las Sagradas Escrituras? ¿No recuerdan la revuelta de los ángeles? Entonces los ángeles cayeron, ¿no? Y se convirtieron en demonios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que se convirtieron en demonios? Pues porque resucitaron en ellos los yoes. ¿Pero por qué resucitaron? Porque violaron la ley. Que fornicaron. Escrito está que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, que en aquellos tiempos eran gigantes. De manera que, ya ven ustedes, y yo estoy hablándoles lo que a mí me consta, lo que yo he experimentado por mí mismo, porque yo estuve en la revuelta de los ángeles. No está de más decirles que en la época de la antigua Lemuria yo viví, fui lemur. Que entre los hiperbóreos viví y fui hiperbóreo. Que conocí también a las gentes de la primera raza protoplasmática. No está de más decirles que yo conocí a la Tierra en sus procesos de evolución y de involución dentro de las dimensiones superiores de la naturaleza antes que se convirtiera esta Tierra en un protoplasma. Yo vi surgir la vida de entre el caos, en el amanecer del Mahabharata. Y a mí no se me ha olvidado ni esto. Así pues, doy testimonio de lo que me consta, de lo que he experimentado por mí mismo. En la Lemuria cometimos el error, muchos hermanos que habíamos vivido en otros Mahabharata, de tomar esposas cuando ya nos estaba prohibido. Esa fue la revuelta de los ángeles. Y entre los de la revuelta también estuve yo, naturalmente. Yo entré en la bola, como otros entraron, yo también entré. Ahí está, la metida de pata. Que sufrí mucho en la Lemuria, es cierto. Y que me volvió a tocar levantarme en el mismo continente Lemur, también es real. Y que volví otra vez a quedar de pie en la Lemuria, ciertísimo. Puedo yo dar testimonio de todo eso, porque lo viví, lo experimenté. Podría hacer una larga disquisición aquí sobre la historia de la Tierra desde que surgió del caos. Pero sería una historia tan larga que no nos alcanzaría toda la noche. Ustedes tienen que irse mañana, ¿no? Piensan viajar. Bueno, de manera que, por eso les digo todo. Pero ¿qué sucedió? Resucitaron los yoes en todos los que entramos en aquella revuelta. Que después muchos hermanos ya se arrepintieron, eso es otra cosa, volvieron a subir. Entre esos que se arrepintieron estoy yo también. Y volvimos a eliminar otra vez los tales yoes esos, ¿no? Pero si descuidamos la guardia, vuelven a resucitar. Eso es obvio. Estoy hablándoles en síntesis, a grandes rasgos. No me detengo ahorita a hablarles de la meseta central de la Asia ni nada de eso, porque sería largo hablar. Quiero responder preguntas. Si hay alguno que quiere preguntar algo, pues hágalo, con el mayor placer. ¿La Lemuria fue parte de este mismo mundo? ¿Cómo no? Un gigantesco continente que estaba situado allá en el Océano Pacífico. Un clima sumamente tropical, tremendamente tropical.
Los volcanes se hacían erupción constantemente. La vida era muy distinta en aquella época como es ahora. Todo el mundo parlaba en el lenguaje de la luz. Si queríamos, por ejemplo, saludar a alguien, no decíamos como hoy good morning o morning, o sencillamente buenos días. Nos llevábamos la mano al corazón y decíamos ay bu. El otro contestaba ay bu. Hablábamos en un lenguaje muy distinto, más bien cantadito, en un lenguaje, como decimos en verbo sagrado, present, es decir, superior. Y teníamos poder sobre los elementos, sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas, sobre la tierra. Yo mismo caminaba por entre esas multitudes lemúricas. Recuerdo, pues, los poderes, cómo podía desatar el rayo, las tempestades. Nosotros habíamos venido de otros Mahambantaras. Conocíamos la vida. Más tarde cometimos el error, los hermanos, de tomar esposas cuando ya nos estaba prohibido. Entonces nos tocó sufrir mucho. Sufrir para volver a levantarnos. Así pues conocí la Lemuria en el Océano Pacífico. Al fin se hundió a través de 10.000 años de incesantes terremotos. Por sol de lluvia de fuego, dicen. Grandes terremotos, como dicen los aztecas. Todo eso lo conocemos. Entre el fuego y los terremotos se hundió la Lemuria en el Pacífico, a través de 10.000 años. ¿Y hubo sobrevivientes entonces? Sí, hubieron sobrevivientes. Algunos de esos involucionaron tanto que se volvieron liliputienses. Hace poco en Bolivia encontraron un grupo de liliputienses, así chiquititos. Sí, por ahí andaba. Tenían un pueblito por ahí. Bueno, esto no es la historia de Pulgarcito. No, eran así como de unos 10 centímetros. A 20, los más altos eran gigantes, tenían 20 centímetros. Entonces ya eran gigantes. Bueno, el pueblito era todo casitas que parecían de muñecos. Muy muñequero. Y las ollitas, ¿cómo serían? Donde cocinaban las liliputienses. Todo era así chiquitito. Pero de la noche a la mañana la gente aquella se desapareció. ¿Qué se hicieron? Se metieron entre la cuarta vertical y se fueron. Esos eran lemures ya involucionados. Sin embargo, el pueblito se conserva y aquella tribu que existe en esa región, pues no permite jamás que ningún civilizado se acerque a ese pueblito. Está custodiado por la tribu. Por la tribu. Es un pueblito que parece de muñecas, con un enorme cerro elevadísimo, o varios cerros que lo rodean elevadísimo. Cada cerro es tan alto que cuando mucho puede llegar a tener unos 30 centímetros. Pero para ellos es un gran cerro. Bueno, podrán algunos tener 40 centímetros, 50, lo máximo. ¿Cómo se referiría usted al embotellamiento que tienen los evolucionistas con el hecho de que el hombre, entre comillas, de que el hombre desciende del mundo? Esa es una discusión en que vienen hace tiempo. Hay veces que la humanidad se le olvida el problema, ¿no? Y de pronto vuelve a agitarse en la opinión pública. Si el hombre desciende del mono, vuelve el mono el que desciende del hombre. Y por un momento hay turbulencias en el mundo intelectual, luego se olvida. En eso se la traen hace siglos. Bien, por ahí surgió un tipo que era un naturista por allá, un nene de mamá, un consentido, ¿no? Resulta que se le metió en la cabeza de la noche a la mañana que el hombre descendía de los salvajes, no del mono, sino de los salvajes. Salvajes, pues son ciertas criaturas muy parecidas a lo que llamarían el hombre de las nieves, ¿no? Bueno, de ahí no pasó, pero también hicieron mucha bulla en la Edad Media con eso, ¿no? El nene de mamá pareció entonces un genio, ¿no? Todo el mundo lo quería mucho porque había dicho que el hombre venía de los salvajes. Pero por épocas
se agita la opinión pública. La cruda realidad de los hechos es que eso de que el hombre viene del mono no tiene una comprobación lógica. Se apela a una serie de datos analógicos, anatómicos analógicos, y de ahí deducen, no porque les conste, de que el hombre viene del chango, pero no es porque les conste, sino porque apelan a las analogías, y de ahí sacan en su mente calurienta que sí, que viene del mono. Pero eso nunca lo ha visto nadie, porque jamás se ha visto en ninguna parte del mundo, ¿no?, a un hombre saliendo de un mono. De verdad que la cruda realidad es esa, a no ser que el mono se mezcle con algún ser humano, y entonces sí puede salir un hombre, ¿no? El caso de Juan Mono en Venezuela es muy curioso. Por allá en Mérida, o en un lugar por allá, yo estuve alguna vez en ese país, conocí por ahí un poquito de los Andes y del Zulia, y estuve en Maracaibo, yo conozco la ciudad de Maracaibo, por allá pasé alguna vez, y por ahí me contaron el caso de Juan Mono. Resulta que por ahí había un chango que se enamoró, bueno, nosotros decimos chango aquí a los monos, que se enamoró de una mujer, se la robó y se la llevó para el bosque y le hizo sus nidos en las ramas de un árbol. Allá vivía la infeliz en ese ramo, en un árbol, calcule, ¿no? El mono la alimentaba todos los días, le llevaba frutas y todo para que comiera y todo eso. Pero tuvo que haberlo querido ella cuando quedó encinta, ¿no? De lo contrario, como si una mujer no quiere tener relación sexual, pues no la tiene, ¿no? De manera que, ¿qué quiere decir eso, que quedó encinta? Bueno, los hermanos buscaban, pues, a la muchacha, los hermanos de ella, y al fin la encontraron. Ella los llamó, subieron ellos por ella, la bajaron. Después el pobre mono andaba por ahí alrededor de la casa. Lo mataron al pobre chango. Pero la criatura nació un hombre en el sentido convencional de la palabra, ¿sí?, que se llamó Juan Mono. Por allá fue en el estado Mérida la cosa, yo recuerdo, en un pueblo, no recuerdo cuál. Y tenía todo normal, menos las piernas que estaban llenas de vello. Pero por lo demás normal, no sacó cola tampoco. Su oficio no fue muy genial, no se dedicó precisamente a hacer maravillas, ni nada por el estilo. No fue doctor, ni ingeniero, ni licenciado, ni nada por el estilo. Su oficio fue cargador de agua, por ahí, cargando cántaros llenos de agua. Cargar agua en el pueblo, ese fue su oficio. Habla normal. Pero ahí se trata de la mezcla ya de un chango con una persona humana. Pero que dos changos, o de la mezcla de un chango con alguna otra criatura subhumana por ahí, vayan a ser el hombre, tampoco se ha visto eso. Total que esa es una teoría absurda y descabellada que no tiene valor ninguno. La cruda realidad de los hechos fue que en la Lemuria hubo muchos lemures que se mezclaron con algunas bestias de la naturaleza, y de ahí salió cierto tipo de monos. Y en la Atlántida, después de la gran sumersión que acabó con aquel bien gigantesco continente, pues muchas mujeres quedaron aisladas en bosques profundos. Claro, muchas se degeneraron sexualmente, se volvieron lesbianas, cosas así por el estilo. Y otras pues resolvieron educar ciertas bestias de la naturaleza, bestias del sexo masculino, para unirse sexualmente a ellas. De ahí salió una gran cantidad de changos, orangutanes, gorilas. La verdad que si ustedes observan en general a los simios, verán que tienen todas las características del hombre degenerado. Ahora, ustedes me dirán en qué me baso yo para decir eso, ¿no? Pues me baso en las investigaciones que se realizan en los mundos acásicos. Si ustedes aprenden a funcionar fuera del cuerpo físico con los procedimientos que les hemos enseñado, podrán entonces por sí mismos en el mundo astral suplicar, por ejemplo, a los reyes de la naturaleza, a los devas, a los dioses, que les muestren el origen de los changos. Y ellos, estoy seguro que les mostrarán. Yo mismo, si ustedes aprenden a salir en astral, estoy con mucho gusto y me invocan, yo concurro al llamado de ustedes para probarse con demostración. Porque eso ha quedado ahora entre los recuerdos acásicos de la naturaleza, en las memorias de la naturaleza. Pero se necesita funcionar fuera del cuerpo para poder estudiar esas memorias. Un hermano pregunta sobre cuál debe ser nuestra actitud ante el materialismo dialéctico
con el cual los comunistas marxistas pretenden liberar al hombre de la alienación que vive en la actualidad. Son religiosos. Todos los comunistas son religiosos. Religión viene de la palabra latina religare, o volver a ligar al alma con Dios. También ellos quieren religarse, es decir, están queriendo religarse cada vez más y más con su Dios materia, ¿no? Ellos le rinden culpa al Dios materia, luego son religiosos, son fanáticos religiosos. De manera que entonces, nosotros debemos ante todo desarrollar la comprensión. En primer lugar, abrir un poco los ojos para saber de dónde surge el materialismo dialéctico. Yo me sé toda la dialéctica materialista de Carlos Marx y me la sé de memoria, de pasta a pasta. Prueba de que me la sé es que me di el lujo de refutarla en el Cristo social. La tengo aquí en la cabeza, metida toda, y sin embargo no creo en ella. ¿Por qué no creo en esa farsa? Precisamente porque es una farsa. ¿En qué me baso yo para decir que la dialéctica materialista de Carlos Marx es una farsa? Me baso en Carlos Marx, que fue el primer enemigo de la farsa. Fue el primer enemigo del marxismo. En la primera internacional, Carlos Marx se puso de pie y dijo: señores, yo no soy marxista. Todos le dijeron: pero ¿cómo? Usted es el maestro, usted es el que nos ha enseñado la doctrina. ¿Cómo es posible que usted no sea marxista? Repitió: no soy marxista, y por tercera vez lo dijo: no soy marxista. Y luego vino como consecuencia de aquello que fue un fracaso realmente, esa primera internacional comunista, la división entre mencheviques, bolcheviques, anarquistas, anarcosindicalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Multitud de sectas políticas resultaron de la declaración de Carlos Marx. Se declaró enemigo del marxismo. ¿Y por qué tuvo este hombre el valor de declararse enemigo del marxismo? Porque él era un fanático religioso judío. Cuando murió se le rindieron honras fúnebres de gran rabino, religiosas, oiganlo bien. Y prueba de que este hombre era religioso fue lo que escribió en una revista de París, que cito yo en mi libro titulado La plataforma del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano. ¿Qué dijo en esa revista? ¿Qué fue lo que manifestó? Voy a decirles qué manifestó. Muchas gracias, doña Ilia. Este alto no que usted nos hace. Dijo lo siguiente: mediante el triunfo del proletariado mundial, crearemos la República Socialista Soviética Universal, con capital en Jerusalén, y nos adueñaremos de todas las riquezas de las naciones, para que se cumplan las profecías de nuestros santos profetas del Talmud, palabras de un rabino religioso. Entonces, ¿por qué este hombre escribió su dialéctica materialista? Para cumplir con los protocolos de los sabios de Sion, que dicen textualmente: no importa que nos toque llenar el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo, el día en que nosotros triunfemos, refiriéndose al Sanedrín, enseñaremos la religión de Moisés, debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. Él cumplió con los protocolos e inventó esa jerga, ese platillo embustero, para destruir mediante el escepticismo a todas las religiones y no dejar en pie sino una, la de Moisés. Esa fue un arma que él usó para destruir las creencias religiosas del mundo y dejar en pie la judía. Prueba de eso, ¿cuál? Cualquiera que se tome la molestia de viajar por la Unión Soviética descubrirá que en plena Unión Soviética existe un Estado judío, con gobierno teocrático, religioso. Todas las religiones en Rusia son perseguidas, menos una, la judía. En las sinagogas, los judíos a puerta cerrada estudian la religión de Moisés, y en la calle le hacen tragar dialéctica materialista al pueblo, porque dice textualmente los protocolos: los gentiles no tienen derecho a tener ninguna religión. Ellos son bestias de cargas que Dios nos ha dado para nuestro servicio y les ha dado forma humana para que nosotros no nos horroricemos de ellos.
Los protocolos. De manera que si ustedes analizan esto juiciosamente, llegarán a la conclusión de que Carlos Marx fue un hombre religioso, un rabino judío. Él escribió una farsa, y fue fácil escribirla. Cogió la dialéctica metafísica de Hegel, la despojó de sus principios eternos, y luego con ella misma elaboró un platillo para los tontos. Ya les dije el propósito. En cierta ocasión, hallándome yo en el mundo astral, se me ocurrió invocar a Carlos Marx. Y llegó. Entonces, le dirigí una pregunta, dijéramos, a boca de jarro, a quema ropa, como dicen. Le dije, bueno, hace muchos años usted murió. Su cuerpo físico se volvió polvo en el panteón, en la sepultura. Y ahora me lo encuentro vivo por aquí en estas regiones. Entonces, ¿en qué quedó su dialéctica materialista? Guardó silencio, muy del ojito, lo miró. Dio la espalda, se retiró a poca distancia, lanzó una carcajada sarcástica. Parecía allí el hombre vestido de overol, obrero. A poca distancia, una carcajada sarcástica. Con la intuición pude capturar el sentido de aquella carcajada, que puedo traducir con las siguientes frases. ¡Tonto! ¡Majadeo! ¿No te das cuenta que yo escribí una farsa? ¿No te das cuenta de eso? ¡Qué tonto eres! Como cosa curiosa, el hombre está despierto y consciente. Lo sigue Lenin. Lenin parece un sonámbulo. No tiene nada de iniciado Lenin. O por lo menos es un bodhisattva caído, ¿no? Quiero decir, es un bodhisattva caído. Pero lo sigue como un sonámbulo, está inconsciente, dormido. Va detrás, es su sombra que sigue más a todas horas detrás de él. Una sombra. Pero este está despierto, que está consciente en el mal y para el mal. Tiene un nimbo de falsa gloria. Ahora, no me voy a pronunciar contra el pueblo judío, porque sería absurdo, como pronunciarnos contra Alemania por el caso de que tuvo a Hitler y al Tercer Reich, que provocó la Segunda Guerra Mundial. Allí hay multitud de ancianos, mujeres, niños, que jamás en la vida han sabido nada sobre los protocolos de Dion, que no tienen proyectos de dominio de mundial, que solamente les interesa es vivir. Y condenar a un pueblo resultaría un crimen. Atacar a los judíos es un delito. Porque es un pueblo. ¿Cómo se va a atacar un pueblo? No. Los culpables son el gobierno. Y en el gobierno de ellos es el Sanedrín, con sus 300 miembros, que tienen proyectos que datan de hace 3 siglos. Que tienen proyectos de 3.000 años ya. 3.000 años. Para lograr el dominio mundial. Eso es todo. Tienen dominado el mundo. Hasta ahora, los proyectos les están dando resultados. Hitler lo sabía, pero Hitler no se estudió sin atacar a los pobres mercaderes de Europa. He ahí el absurdo de Hitler, quemar a tantos niños, a tantas mujeres, a tantos ancianos, en esas cámaras de gas, etcétera, hacerlos morir. Es un delito gravísimo, monstruoso. Criaturas que no saben nada de los planes del Sanedrín. Los meros del Sanedrín estaban riéndose de Hitler en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en otros países del mundo, en Rusia, digo. Esos fueron los que acabaron por él. Con Hitler acabó el Sanedrín. Por lo que uno ve, la lucha va a ser terrible para nosotros, puesto que en las universidades el promedio de comunistas es muy elevado. Entonces el intelectualismo allí va a trabajar fuertemente. Pues hay que desbaratarlos por medio de la lógica. Está bien decirles a todos esos comunistoides que la misma Rusia soviética acaba de descubrir en este momento el cuerpo vital. Porque en la misma Rusia hay actualmente cierto aparato electrónico con el cual descubrieron el cuerpo vital. Lo bautizaron con el nombre del cuerpo bioplástico. Lo tienen en estudio dentro del organismo y fuera del organismo. En Inglaterra hay otro aparato electrónico gigantesco con el que están estudiando el cuerpo astral. De manera que entonces, ¿en qué quedamos? Esos cuerpos existenciales superiores del ser van siendo descubiertos con lentes especiales, aparatos especiales.
Las dimensiones superiores están siendo perforadas actualmente por lentes muy poderosas y la dialéctica materialista está quedando hecha polvo. Prueba de que se está volviendo polvo. Las estadísticas informan que la mayor producción cultural de los últimos tiempos en materia de parapsicología viene de la Unión Soviética. En todos los hospitales de Rusia actualmente, en todas las clínicas, se están haciendo experimentos psicológicos. La parapsicología está de moda en Rusia. Y al paso que vamos y los judíos no intervienen, antes de poco la dialéctica materialista tendrá que ser quemada viva en la plaza de Moscú. Tendrá que ser reducida a ceniza. Porque con los lentes, con los aparatos, con los experimentos parapsicológicos, se ha destruido, ha quedado sin ninguna base. Al fin es una farsa, creada por un fanático religioso que quería destruir a todas las otras religiones del mundo mediante el escepticismo. El judío, digamos, la raza judía, ¿de dónde proviene? Es una mezcla de los hiperbóreos con la cuarta subraza atlántica. De allí nace el semita original. Mezclaron los hiperbóreos con la cuarta subraza de los atlantes y de allí nació el semita atlante. Del semita, a su vez, atlante primitivo, viene el semita actual. En Palestina, precisamente, no está el semita en toda su pureza. Téngase en cuenta que ya están muy mezclados con alemán. ¿Ustedes no han oído hablar acaso del robo de sangre? Cuando comprendieron los judíos de Palestina, de Israel, que su raza estaba degenerando por no cruzarse, seleccionaron determinada cantidad de mujeres que viajaron a Alemania. Allí se mezclaron con varones, concibieron, y luego que concebían, conforme iban concibiendo, iban regresando a Palestina. Cierta cantidad debidamente estudiada, para añadir algo de sangre alemana a la sangre semita, de manera que no está completamente pura. Donde está completamente pura es en Arabia, en el desierto del Sahara. Allí, bajo tierra, hay una ciudad subterránea de semitas puros originales, sin mezcla, ninguna, que tienen costumbres muy diferentes. Visten como árabes y andan como árabes, y los árabes creen que ellos también son árabes, pero no hay tan, son judíos. Y viven en el desierto como árabes y vistiendo igual. Y conservan todas las tradiciones judaicas antiquísimas. Jamás se han mezclado. ¿Cómo visten físicamente? Como árabes. ¿No tiene relación con las tribus tuaregs que hay por ahí? Pueden hasta andar con los árabes y todo, y se confunden con los pueblos árabes. Pero ellos son muy distintos, sus costumbres. Tienen una ciudad subterránea, bajo tierra, en el desierto de Sahara. ¿Ciudad secreta? Sí, son distintos. Ellos sí son judíos y mezcla. ¿Pero qué mezcla? Judío. ¿Qué nivel de cultura tiene, digamos? ¿Practican una teosofía? ¿Tiene un...? Conservan el Zohar, la cábala judaica, etc. Tiene una cultura esotérica basada en las tradiciones rabínicas antiguas. Pero es una cultura, digamos, ¿de acuerdo a las leyes divinas o si no van...? Sí, de acuerdo a las leyes divinas. Y en la misma Palestina no podemos negar que en la misma Palestina hay como alrededor de 80.000 gnósticos. Como alrededor de 80.000 gnósticos judíos en la misma Palestina, que han soportado persecuciones durante más de 20 siglos. En la misma Palestina. Maestro, ¿por qué hay tanta similitud entre las pirámides de Egipto y las que se encuentran aún cuando los continentes son diferentes? Porque la religión sabiduría es la misma de todos los tiempos. La religión sabiduría del México antiguo es la misma del Egipto arcaico, antiguo. Y hasta, fíjense que aquí tenemos pirámides en Egipto, también las hay. Ahora son más antiguas las pirámides de México que las de Egipto. Cuando yo vivía en la Atlántida, teníamos, recuerdo nosotros, 2 clases de peregrinación. A veces íbamos hasta Egipto, otras veces veníamos acá, a Teotihuacán o a Yucatán. Eran 2 clases de peregrinaciones que teníamos. Yo encabezaba las peregrinaciones que venían a México. De México era muy distinto.
Aquí había muchos reinos. Por esa época una franja de tierra comunicaba al África con el norte de México, a través del Atlántico. Por esa franja de tierra venían muchos peregrinos de raza de color. Por aquella época, pues existían en la Atlántida ciudades poderosas. Existía la país de la Atlántida, que era la ciudad de San Blido, donde se reunía la élite intelectual de la Atlántida. Existía Tollán, la ciudad de las 7 puertas de oro macizo, y muchas otras ciudades. Y a veces veníamos aquí a ver peregrinaciones, otras veces íbamos aquí. Sí, pues son similares las pirámides, y puedo decir que son más antiguas las de México que las de Egipto. Se levantaron las de aquí antes que las de Egipto. Claro, los historiadores actuales no saben esas cosas. Hacen creer que todo ha venido del año 1300 y tanto para acá. Ellos no saben esas cosas. Pero los iniciados sí sabemos, porque a nosotros nos tocó vivir en aquellas épocas. Pero es la misma religión, es eterna y universal. Sin embargo, maestro, cada piedra que conforma una pirámide de Egipto tiene un peso completamente exorbitante para el cálculo mental de un ser humano. Entonces, ¿qué ley aplicaban esta gente para tal construcción o para tal movilización de esas piedras? Pues ellos sencillamente apelaban a un procedimiento muy sencillo. Había una fórmula pues de plantas mediante la cual se podía amasar los elementos de la piedra: granito, feldespato, mica, y elaborar la piedra de acuerdo con las medidas. Era una fórmula vegetal antigua. Esa fórmula se perdió. La armaban en el mismo lugar, fabricaban, elaboraban. Son fórmulas que se perdieron como se perdieron las fórmulas para amasar el oro. Fórmulas vegetales. Sí. Todas las ruinas de Perú tienen el mismo origen. Machu Picchu, este tipo de ruinas de la zona del Perú tienen ese mismo origen, así son Atlantes también. Sí, lo contrario no se explicaría en la época en que no había aviones. En Atlántida existía un pequeño aparato con el que se podían desgravitar las rocas, pero eso era en la Atlántida. Así pues, también hay una fórmula con la que se pueden elaborar las piedras del tamaño que se quiere y de la medida que se quiera. Una fórmula vegetal. Una vez leí en cierto libro, que no recuerdo muy bien, de que en una de las garras de la esfinge se encontraba una especie de, vamos a hablarlo en términos ahora modernos, una especie de botón que hacía girar una puerta oculta de esa esfinge. ¿Es cierto? Bueno, eso no es cierto. Yo no niego que bajo tierra, debajo de la esfinge, haya un salón donde están los 22 arcanos mayores, debidamente rodeando todo el salón. Yo no lo niego, es verdad. Pero no es precisamente por la pata de la esfinge o por un botón ahí que pueda uno entrar en ese salón. Para entrar en ese salón hay que entrar en una forma muy distinta. Hay que entrar en cuerpo astral. Con cuerpo astral. Esa es la realidad. Otra pregunta, para otra pregunta. ¿Es en realidad la cara de la esfinge una especie, vamos a decirlo así, de similitud del rostro de María, ¿sabes? La cara de la esfinge. Bueno, es un rostro de hombre, un rostro humano, que representa exactamente al Mercurio de la filosofía secreta, al agua. Las garras representan al fuego, las alas al aire o al espíritu, las patas del toro al elemento tierra. Ahí están los 4 elementos: la tierra en las patas traseras, el aire en las alas, el agua en el rostro de hombre y el fuego en las garras del espíritu. Ahí están los 4 elementos. También representa las 4 características principales: las garras del león, fuego sagrado, el azufre, el toro, la sal, el elemento tierra,
rostro de hombre, el mercurio de la filosofía secreta, el esperma sagrado, de donde sale el hombre, verdadero. Y en cuanto a las alas, obviamente, representan al espíritu. Sí, pues la esfinge es muy importantísima. La esfinge se sacó de Atlántida. La usaban en la Universidad de la Atlántida los miembros de la sociedad acaldana. Esa sociedad de Acaldán, pues tenía siempre la esfinge allí para representarlos al hombre, para representar el camino que nos conduce a la liberación final. Originalmente la cabeza de la esfinge tiene una corona de 9 puntas de acero que representa a la novena esfera, al sexo. Tiene un báculo en la garra derecha de su mano, espada, clavija, originalmente. Claro, ya la de actuar está despojada de todo eso, pero originalmente tiene eso. Significa el camino esotérico, el camino sagrado, que hay que hacer, los misterios que están en la novena esfera, en el sexo. El trabajo con los 4 elementos de la naturaleza dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, para poder fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y convertirse en un hombre verdadero. De verdad que hay que distinguir entre la rueda que gira incesantemente del arcano 10 del tarot, que es la rueda del samsara, y el camino de la esfinge. La rueda del samsara significa la evolución y su hermana gemela, la involución. Por la derecha, Anubis evolucionante. Por la izquierda, Tifón involucionante. La esfinge está sobre la rueda. Ella es el camino de la revolución de la conciencia. Nosotros debemos meternos por el camino de la revolución en marcha, de la rebeldía psicológica. Ese es el camino que nos lleva a la liberación final. Tenemos que apartarnos de la evolución y de la involución y meternos por la senda de la revolución en marcha. Ser revolucionarios, ser rebeldes. Si es que queremos de verdad llegar a la liberación, pero necesitamos de la gran rebeldía psicológica. ¿Me han entendido? A ver, que surjan las preguntas, que broten por donde quiera. Maestro, sí. Yo creo que todos nosotros hemos oído hablar del famoso, y a pesar de todo en los periódicos ha aparecido bastantes veces, sobre el cinturón de la muerte que se encuentra en la Atlántica. ¿Se podría explicar qué ocurre y qué fenómenos pasan sobre esto? El triángulo aquel que hay por ahí en las Antillas, en el Atlántico, en las Antillas. Sí que hay una especie de... Hay una zona donde muchos aviones se han perdido y penetran con facilidad en la cuarta vertical. Está deschaco, es una perforación ahí muy natural por donde muchos se han metido en la cuarta vertical. La cuarta vertical está perforada en algunos lugares. En esa zona hay perforaciones. Por eso muchas gentes y navíos se han perdido en esa zona. Se sumergen dentro de la cuarta vertical. Siguen viviendo en la cuarta vertical. No hay forma de salir. Pues mejor ni salir de ahí. Era la París, la ciudad esa. Había en Cosmopuertos, en Soldán, que era la ciudad de los 7 puertos de oro amarillo, etc. En todos esos lugares descendían las naves provenientes de otros planetas del sistema solar. Esa recurrencia planetaria. Sí, y los habitantes de otros mundos que descendían en esas naves convivían con los reyes y las cosas. Cuidaban de los pueblos. Y eso era normal por aquí. Pero cuando la humanidad evolucionó, cuando en vez de andar por la senda de la espiritualidad se desinhibió, entonces los tripulantes de esos navíos cósmicos se alejaron de la tierra para abajo. Y uno de esos atlantes se metieron a inventar por su cuenta los puentes atómicos, que ciertamente lograron defender en los planetas de petróleo. Todo esto sucedió hasta el día en que vino una revolución de los ejes de la Tierra que sumergió a ese continente en el fondo mismo del océano. Y no olvidemos que los atlantes llegaron a un grado de civilización al cual no hemos llegado todavía nosotros, los árabes. Maestro, le voy a hacer una pregunta que a usted probablemente le parezca mística. ¿Por qué teniendo usted conocimiento con detalle que voy a revolucionar la historia? ¿Por qué no lanza
Puede ser ignorancia mía la pregunta, ¿no? ¿Por qué no lanza obras donde si se demuestre, los historiadores oficiales al ver que alguien le puede dar datos concretos que coincidan en lo que ellos han acercado, no podrían esto utilizarse, utilizarlo en lo superior? Entonces, yo sé que usted tiene conocimientos profundos de eso, que vivió en eso y recuerda. Sí, yo lo conozco eso prácticamente. Yo mismo, pues, en determinados caravanes se llamaban en aquella época de la Atlántida los restaurantes. Habían algunos de ellos muy elegantes, cerca de un cosmopuerto, el cosmopuerto de San Luis. Desde ahí contemplaba yo a los cohetes atómicos cuando eran lanzados rumbos a la luna, la algarabía que hacía el pueblo. Sus cohetes eran muy bien tripulados, impulsados por energía nuclear, y mucho más hermosos. Estos artefactos horribles están tirando al espacio los gringos y los rusos. Pero... ¿Qué idioma se hablaba? ¿Qué idioma hablaban ahí? Bueno, había distintos idiomas. Usted en la conferencia usa algunos términos, por ejemplo, ley del sagrado Okinawa, esos términos Okinawa que yo he visto mucho en la caja. ¿Qué lengua es esa? Son términos más bien de la lengua sagrada. De la lengua sagrada. De una lengua en que hablan todos los indígenas. Yo sé hablar esa lengua, ¿no? Y puedo entenderme con cualquier otra vez instantáneamente. Y es un idioma universal. Existe el idioma universal. Yo lo sé hablar. Y me entiendo con vosotros a veces. Universalmente. Pero bueno, contestando la pregunta seria de por qué no propagamos todo eso, ¿no? La experiencia de Julio César. ¿Cuántas lagunas no tiene historia sobre Julio César? Porque sabemos que usted tuvo una personalidad en Roma. Sí, tuve una personalidad de Julio César. Yo mismo fui el famoso Julio César de Roma. Yo mismo. ¿Por qué no? Detalles, usted no lo motiva. Pero sencillamente, de nada serviría si dijéramos que propusiéramos hacer que los historiadores creyeran en nosotros. Los historiadores tienen criterios estrechos, ¿no? No aceptarían. No aceptan nada de eso. Ellos únicamente creen datos muy relativos. Y eso no se puede remediar. Sí, hay esta implicación, ¿no? Al demostrarse que un solo ser ha retornado con diferentes personalidades y ha jugado papeles en la historia, eso implicaría una refundición de la historia como concepto. En esa época se hubiera podido realizar una verdadera revolución de la historia y de la humanidad en ese sentido, pero hoy en día está tan degenerada la humanidad. Sencillamente los mejores historiadores, los míos, que harían era reírse de nosotros. Hoy la gente está escéptica cultural. Ya estos no son los tiempos de la humanidad, dijéramos, sea abierta a las cosas del espíritu. Pero se podría demostrarlo con datos. Sí, se puede demostrar, pero ni aún así. Jesús de Nazaret realizó milagros y prodigios. Sin embargo, lo colgaron en un madero. No creyeron los judíos en él. Y todavía no siguen creyendo. No solamente no creyeron, sino que todavía no siguen creyendo. Se han gastado millones de dólares en propaganda cristiana en todo alrededor del mundo entero. Son millones de seres humanos que todavía no creen en Jesús de Nazaret. ¿No recuerdan su vida pasada? Yo recuerdo con tanta naturalidad como recordar ustedes mañana que ustedes estuvieron platicando conmigo. Sencillamente por el hecho mismo de haber despertado la conciencia, ¿no? Cuando uno despierta la conciencia, puede darse el lujo de recordar sus tonterías. O sea, pero con límite. ¿Cómo? No tiene límite. No, la recordación ya se completa. Pues yo perfectamente sé que existe la vida evolucionante en el reino mineral, sé cómo evoluciona la vida en el reino vegetal, sé cómo evoluciona en el animal y cómo por último alcanza el estado de humanoide. Todo eso lo sabemos no por lo que los libros digan o dejen de decir, sino por experiencia propia. Yo baso esos conocimientos enseño en mi propia experiencia directa. Y lo que vale bien la experiencia directa. Lógicamente, la hermana no es la primera vez que ayer y hoy que se nos con la noche. Tal vez es un privilegio para ella, ¿no? Y ojalá les sirva de motivación para ella. Es por Dios, de motivación. Sabes que, por ejemplo, ese cuerpo físico que tú tienes actualmente, eso se vuelve polvo. Pero tampoco ese no es ni el primer cuerpo que has tenido ni será el último. El cuerpo no es más que un traje de piel, se vuelve polvo, pero no es el único. Tú te propusieras a despertar conciencia, con asombro que verías viviendo en otros tiempos, en otras edades, en otras épocas, con otros nombres, con otros apellidos, con otros sexos, en distintos países del mundo. ¿De sexo generalmente? Te asombraría si llegaras a despertar conciencia, pero lo podrías era verificar por ti misma despertar. Si no despiertas no es posible que lo Claro que yo he tenido ese presentimiento, o sea, no se lo puedo explicar así bien, pero sí lo he tenido.
Maestro, cuando viene como mujer, ¿cuándo hay un cambio de sexo masculino o femenino? Eso depende del karma, cada cuando. ¿Y los casos de homosexualidad no tienen relación con no que hará algo cuando hay un cambio? Son de generación. Gente que era abusada del sexo, tengo que entender. Y después nacen ya, pues, homosexuales. Ahora en día, pero eso es debido al abuso. Ahora